Te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube Medios Panorama, te suscribas y le des a la campanita para recibir notificaciones sobre nuestro contenido. Seguimos, ¿no? Escuchando a Carlos Veloz, apologeta, estadístico, ese es su oficio, ¿no? Carlos, vamos a seguir, ya estamos armando la Biblia. ¿Cuándo entonces sale el primer manifiesto comunista? ¿El primer manifiesto comunista? Ay, perdón, se me fue. Lo que pasa es que tú le llamas que Jesús fue el primer comunista, ¿no? Ah, te diste cuenta. Si tú dices que el primer manifiesto comunista son los evangelios. Pues por supuesto. Ya. Para mí el primer gran comunista es Cristo. Cristo llamó más la atención, destruyó más esquemas que Marx, Lenin y toda esa gente. Su mensaje era para una comunidad. Tienen mucho en común, los comunistas todos son iguales y responden al Estado. Que los cristianos son todos iguales y responden a Dios. El comunismo fue un movimiento político-económico. Por eso, pero es lo mismo, no es filosóficamente es lo mismo. ¿Cuándo se teje la primera Biblia? Ok, para los cristianos. Para los cristianos. Ya enseñando a través del Antiguo Testamento que Jesús es el Mesías, esperado por los judíos y que va a ser el Salvador del mundo y que muchos no judíos ya en toda la periferia del imperio estaba reconociendo ese mensaje. En ese mismo desarrollo que comenzó primero oral, es decir, la palabra del Antiguo Testamento dándose oral, y ese mensaje oral fue plasmándose como creemos los cristianos, era por revelación, sí, para establecer el Nuevo Testamento. Entonces, lo que predicaban los apóstoles lo plasmaban también. Y entonces una encomienda, que son los 4 evangelios de Mateo, Lucas, Juan. ¿Qué significa una encomienda? Una encomienda es que a esos que redactaron los evangelios fueron lo que se le dio esa responsabilidad de redactar la vida de Jesús. ¿Quién se la dio? Dios. Como creemos los cristianos, es una inspiración para ellos. Por ejemplo, Lucas, que era un ayudante, o sea, era médico. Los 4 recibieron el mismo mensaje. Los 4 tienen la misma encomienda de redactar la vida de Jesús y la redactaron desde la misma fuente de inspiración con perspectivas distintas. O sea, después que esos 4 se convencen de que el Mesías es Cristo, reciben un mensaje de Dios. Plenamente se convencieron cuando vieron la resurrección. Exacto. Entonces, porque estaban huyendo. Estaban huyendo, vieron la resurrección, este es el hombre. Entonces, en ese mismo momento ellos reciben la encomienda de Dios. Son guiados, como creemos los cristianos, exacto, para ellos, inspirados, entonces escribieron. O sea, ahí está Mateo, ahí está Lucas, ahí está Marcos, ahí está Juan. Ok. Y entonces eso es lo que son el Nuevo Testamento. No solo eso, porque también están las cartas de Pablo. Pablo tiene casi un 70% de los escritos del Nuevo Testamento. Fue un hombre vuelvo y repito la palabra, con una encomienda para predicar a gran escala la resurrección de Jesucristo a los gentiles. Pero él le predicaba a los judíos también. Entonces, ¿quién escogió al final, en el 300, la primera Biblia? ¿Quién lo escogió eso? No fue en el 300. Mira, para el siglo II ya estaban estructurados los evangelios. Porque para el 100 y pico. Para el siglo II ya estaban los 27 ¿La primera Biblia cuándo sale? Ya para el siglo II. En el siglo II ya estaba estructurado. El siglo II es 100, para el 100 y pico. El 100 y pico, el 135 al 145. Ok, ¿qué pasó en ese momento? Ya estaban recopilados los 27 textos, ya estaban desarrollados. Los 27 textos del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento. Okay. Y estaban... La parte del otro también, lado. Estaban la fotocopia del otro lado. No, el libro de el Antiguo Testamento, exacto, lo que tenían los judíos. Por eso, déjame decir la fotocopia. Ahí, fotocopia. Bueno, una manera de... ahí para los cristianos, entonces ellos armonizan tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Okay. Luego de esto, hay un desarrollo de escritos ya para el siglo III, siglo IV, siglo V, y también un grupo de pensadores que estaban mostrando un evangelio que no tenía una concordancia, una armonía con lo que habían redactado los apóstoles, con lo que presentaba el Antiguo Testamento, adjudicando que otros apóstoles, como el Evangelio de Judas, seguidores de Jesús, como el de María Magdalena, entre otros. El de Tomás. Exactamente, bueno, el de Tomás está en discusión, pero duro. Está en discusión. Le trae urticaria a ustedes. No, el de Tomás lo que tiene más es como, el que escribió el de Tomás, que fue mucho después, no pasa por el rigor ni el criterio científico de
de armonizarlo con un texto cercano a los ¿Por hechos. qué no se entra el de Judas que estuvo ahí? Porque el de Judas es muchísimo, estamos hablando de 200 y pico de años después, 300 y pico de años después, no pasa por el criterio ni histórico, pero tampoco O sea, por la evaluación. El de Judas no lo escribió Judas. No, los textos apócrifos no lo escribieron eso, pues porque Judas no vivió 300 años, Judas se ahorcó. ¿Y María Magdalena? María Magdalena, ese evangelio, Interesante. los judíos todos eran capacitados desde temprana edad en la escritura y en la lectura, porque de ahí Hombre y mujer. todo el tiempo, porque de ahí dependía la vida judía. Okay. Si tú no estabas Educación. formado, fácilmente te mataban porque tú violabas la ley de Moisés. Exactamente. Entonces, ¿por qué no se acepta a Judas? ¿Por qué no se acepta Porque María primero no Magdalena? pasa por el criterio del testigo directo. O sea, el criterio histórico del testigo directo, Ajá. que tiene que ser bien cercano a los hechos, no 300, 200 años 400, y no solo eso, algo ridículo. Adjudicarle ese evangelio a Judas 400 años después. Eso no pasa ningún rigor científico, histórico. Y ese mismo rigor pasa por la misma línea de investigación y de estudio, tomando en cuenta el tiempo que se escribió y los testigos cercanos a Jesucristo. Por eso que es que en el 325 lo que se hace es ratificar doctrinas. En el 325. Eso, a eso que yo me O sea, refiero. el concilio de Constantinopla. Por eso estoy mencionando Constantinopla, Y, 325. exacto. Y también dar un espaldarazo a los textos que ya existían. Es decir, estos son los evangelios, aquí están los 27. Aquí está el Antiguo Testamento. Recuerden que la Septuaginta, que se desarrolló en la Biblioteca de Alejandría, casi 300 años antes de Cristo, como un aporte a Ptolomeo, ya también lo tenían los griegos romanos. O sea, el Antiguo Testamento no solo lo tenían los judíos, lo tenían los griegos romanos en el idioma griego. Ahí voy. Cuando vienen esta gente, los visigodos, los ostrogodos, toda esa gente, los hermanos, todas esas tribus germánicas que habían por allá arriba, y se convierten al cristianismo. Esa gente se convertían al cristianismo del Nuevo Testamento, aceptaban el Viejo Testamento. ¿Cómo se hace ese proceso? Mira, en la predicación del Evangelio, en su expansión, el punto central era reconocer que Jesucristo había muerto, había resucitado y daba el perdón de los pecados para la salvación. Nuevo Testamento. O sea, la base, claro, porque el Nuevo Testamento es llamado el Nuevo Pacto. Cuando Jesús, en la cena de la Pesa judía, o sea, la Pascua judía, establece la bendición de la cena, Él dice que este es su cuerpo, el cual, ¿verdad?, es entregado por vosotros, ¿verdad? Entonces también en la copa Él dice, esta es mi sangre, la cual es derramada por vosotros. Hagan esto en conmemoración mía, es decir, recuérdenme cuando ustedes se reúnan lo que nosotros hacemos, que es predicar la salvación y el sacrificio. Pero los apóstoles no estaban convencidos de la resurrección. O sea, lo más lejos que ellos tenían era que Jesús iba a morir ese día. Y peor aún, lo más lejos ellos tenían que Jesús iba a resucitar, porque huyeron. Pero Él estaba estableciendo el nuevo pacto. El nuevo pacto es el que ahí es que está concentrado todo. ¿Quién es el verdadero testigo de la resurrección de Cristo? El verdadero testigo. Sí. Los apóstoles, más de 500. No estaban huyendo, tú dijiste. Pero Él se les apareció. Él dijo, pasa a vosotros. Él fue a donde ellos. Cuando fueron también a la tumba, que la vieron vacía, que nadie ha podido refutar esa tumba vacía. No hay ningún agnóstico, ateo, budista, hinduista, panteísta, científico de la NASA, astrofísico. Nadie ha podido. Nadie. Los judíos dicen que se robaron el cuerpo. Ese es el argumento que tienen. Pero es un argumento que no se sostiene porque la tumba estaba custodiada y hay documentos históricos de los judíos. Estaba custodiada por un contingente de soldados romanos que estaban preparados para matar y no enfrentar a 4 o 5 apóstoles para llevarse el cuerpo. Además de eso, después que esa tumba apareció vacía, el mismo desarrollo histórico muestra de que ellos estaban buscando el cuerpo en todas partes, a ver quién tenía ese cuerpo. La evidencia más sólida que tenemos los cristianos en términos material. En términos materiales. En términos materiales. Fuera de la fe. Fuera de la fe. Es que Exacto. esa tumba está vacía al día de hoy. Y que no hay una explicación coherente en 2000 y tantos años de qué pasó con ese cuerpo. Ahora, los testigos. Bueno, National Geographic tiene sus
No. sus conceptos, tiene sus No, cosas. bueno, le han inventado un montón de cosas, pero yo te vuelvo y te repito, los argumentos que se dan no se sostienen, no fundamentan un axioma sólido. Una dicen que Jesús agarró y removió la roca, pasó por el medio de los soldados y él mismo se curó ahí adentro. Eso es muy absurdo. Otra es que los apóstoles se enfrentaron a un contingente romano especializados para matar. Otro absurdo. Y otros dicen que Jesús se apió de la cruz delante de todo y se fue de vacaciones para la India. Ese es el más grande absurdo también. Que se fue a la India a predicar, ¿no? No, se fue a vivir. Bueno, pero han habido tantos absurdos Claro, históricos, los musulmanes. como el caballo de Troya, que todavía no se sabe si fue verdad o fue mentira. Pero hay unos hallazgos arqueológicos que han ya Han demostrado que hubo algo, geográficamente que hubo un pequeño monumento. que Troya existió. No, la ciudad Troya de sí, yo Troya. estoy hablando del caballo de Troya. Ah, bueno. El concepto de caballo Acuérdate de que Troya. eso lo incendiaron. Bien. ¿Por qué es un fracaso? Después de esta pausa, vamos a tomar una pausa para darle en el tercer capítulo todo el tiempo a Carlos que nos hable de esto. ¿Por qué en general es un fracaso para el metarrelato cristiano la Semana Santa? ¿Por qué sobre qué base Mira, sería un fracaso? Tuvieron que suspender hace muchísimos años la misa esa del gallo, porque Sí. ya no la pueden dar, entonces la dan en una misa. ¿Qué porcentaje de jóvenes que se autodenominan creyentes durante este Jueves Santo, durante este Viernes Santo, durante el miércoles, participaron en algún acto litúrgico? O sea, ¿cómo se acopla un cristiano como tú, un puro cristiano, a esta forma de creencia? Donde han habido amigos tuyos que hablan de que son cristianos light Claro. y católicos light, que sin leerse la Biblia se consideran cristianos. O sea, ¿dónde está en el mundo posmoderno el metarrelato cristiano después de esta pausa? Comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales, @mediospanorama en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Escríbenos a nuestro correo electrónico noticias@mediospanorama.com o llámanos al 809-475-2525. Somos Medios Panorama.